definición de firma electrónica. Esto es muy relevante porque nuestro legislador da dos definiciones. Una es una definición general, amplia, que constituye de hecho el género de las firmas y se conoce como firmas electrónicas simples. Y en este tipo de firma electrónica cabe un escenario absolutamente variopinto, enorme, de tipos de firma, muy variado, desde firmas muy inseguras a firmas altamente seguras, firmas muy simples a muy complejas, donde hay tanta variedad que todas ellas podrían tener el mismo efecto, aun cuando técnicamente fueran totalmente distintas. ¿Qué es una firma electrónica simple o la regla general de firma electrónica? Cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permite al receptor del documento electrónico identificar, al menos formalmente, al autor del documento. Acá hay que entender los siguientes elementos importantes para comprender la definición. Cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico ya no solamente es algo, o sea, la amplitud que me está dando es enorme. Yo puedo tener firmas electrónicas basadas en biometría, por ejemplo, en aspectos del cuerpo, en claves, cosas que yo sé, por ejemplo. Pueden ser firmas dibujadas a través de una tablet, por ejemplo. Pueden ser claves que vengan por un token, por un dispositivo. Hay muchísimas formas de firmar electrónicamente. Archivos de voz, por ejemplo. En fin. En todos esos casos, lo que la ley chilena exige como mínimo, lo mínimo que tiene que garantizar una firma electrónica es identificar al autor. Esto parece trivial en el mundo del papel. Claramente la firma lo que busca es identificar, pero en el caso de lo electrónico no es así, porque hay tipos de firmas electrónicas donde no se puede identificar al autor de esa firma, porque el objetivo es distinto, no está buscando ese objetivo de identificar. Por ejemplo, se usan para poder depositar y almacenar criptográficamente documentos, por temas de seguridad prácticamente, pero no para que identifiquen. Ese tipo de firmas no son firmas electrónicas en Chile, desde el punto de vista legal. Por lo tanto, toda firma electrónica en Chile tiene que a lo menos identificar al autor del documento. Ese es lo mínimo que se le pide, que identifique. Ahora, ¿tengo que identificarlo fehacientemente? O sea, ¿tengo que estar absolutamente convencido de que esa persona fue la que firmó? No. La misma definición está señalando que lo debo identificar a lo menos formalmente. Basta con que yo tenga un indicio de que es la persona que dice que está firmando, aunque no esté convencido que es esa persona, para que se entienda que ya vale como una firma electrónica. Por ejemplo, podría recibir un documento que venga con una firma biométrica y pueda decir, bueno, sí, efectivamente la probabilidad de que sea la persona que está firmando porque usó el iris del ojo es altísima y yo confío fehacientemente en que es esa persona. O podría recibir un documento que venga con una imagen de la rúbrica pegada en el archivo. Y yo podría decir, bueno, cualquiera podría copiar y pegar ese archivo. No importa. Ahí igual hay una presunción de que esa imagen dice que está relacionada con la persona que firma y yo me confío y basta ello para que sea una firma electrónica. Por eso, dentro de este concepto se admiten firmas bastante seguras en cuanto a que se acercan mucho a una comprobación fehaciente, como algunas que son muy inseguras porque solo hay un indicio muy vago de que puedan ser firmas de la persona que dice haber firmado. Ese es el concepto de firma electrónica simple, desde un punto de vista como regla general. Ahora, ¿cuál es el mejor tipo de firma?
Aquí tenemos varios elementos, características que pueden reunir las firmas. No siempre llevan todos estos elementos, pero en la medida que yo encuentre la mayor cantidad de estos elementos en un tipo de firma electrónica, es una firma más robusta, es una firma más segura, en la que yo puedo confiar más. Y por lo tanto es un mecanismo de firma mejor que otros. En ese sentido, entonces, si yo logro que una firma electrónica sea, por ejemplo, que reúna los siguientes elementos. Primero, identificable. En Chile todas las firmas electrónicas tienen que tener esta característica, porque a lo menos deben permitir identificar. Segundo, pueden ser firmas que además garanticen la irrepudiabilidad. Quiere decir que el mecanismo de firma impide al que firmó después desconocer dicha firma. O sea, no puede decir, no, yo nunca firmé este documento. Pero señor, si esto está firmado con su huella digital, entonces es su dedo. Entonces ahí hay elementos de la irrepudiabilidad. Algunas firmas lo permiten. La integridad o inalterabilidad del documento también es una característica que lo que busca es, si se llegara a modificar el documento después de haberlo firmado, sea que le coloquen una coma o le quiten un punto, o sea, puede ser una modificación absolutamente mínima. Igualmente, me tiene que a mí avisar, a mí, receptor del documento, avisar que el documento fue alterado después de haberlo firmado. En ese caso, entonces, hay firmas que permiten eso, que una vez que se firma, queda sellado ese documento. Y si se llega a alterar, a modificar después de haberlo firmado, el receptor inmediatamente va a recibir una alerta del documento que diga que el documento fue alterado. Lo que le permite, por supuesto, rechazarlo y decir, oye, este documento a mí no me da confianza porque aquí me indica que alguien lo modificó después de que tú firmaste. Te lo devuelvo. Cuarto, autentificable, en el sentido que yo pueda vincular al que está emitiendo el documento con el dispositivo para firmar. Y ahí entran en juego muchos certificados, certificados que emiten terceros de confianza. Quinto, no reutilizable. Esto también es importante porque uno puede tener mecanismos de firma bastante precarios, muy inseguros, y se da mucho con las imágenes, yo tomo una imagen y la voy copiando y pegando en archivos Word, por ejemplo, y los PDFeo, los escaneo y los mando. Pero esa imagen se reutiliza tantas veces como yo quiera, cualquiera podría estar usando esa misma firma. En cambio, las firmas más seguras son aquellas que se crean siempre distinto dependiendo del documento. O sea, nunca hay una misma firma porque suelen ser procesos matemáticos, algorítmicos, que trabajan sobre un documento y generan una firma, pero que es exclusiva de ese documento. Si luego vuelvo a firmar el mismo documento, un documento con el mismo contenido, me va a generar una firma distinta. Nunca va a haber una firma igual. Esos son mecanismos de firmas más seguros. Y finalmente, también hay mecanismos de firma que me dan mayores garantías de la no falsificación de esta firma. Son más infalsificables. En rigor, es más complejo encontrarse una firma electrónica falsificada. Lo que más ocurre es una suplantación del emisor de la firma, porque suelen ser instrumentos que utiliza el firmante y es el equipo el que suele estar firmando. Entonces es difícil que alguien le falsifique la firma a alguien, a menos que sean firmas manuscritas. Y en ese caso, mientras más difícil sea la falsificación y la suplantación de esta persona, más segura es la firma. En resumen, en estas características, no todas las firmas electrónicas cumplen estas funciones. Todas tienen que cumplir a lo menos el ser identificables.
Y en la medida que la firma cumpla la mayor cantidad de estas, podemos entender que es una firma más segura. ¿Cuáles son las funciones esperadas en una firma tanto manuscrita como electrónica? Ya dije, lo primero es que identifique el titular, la primera función. Pero también las firmas permiten declarar la aceptación del contenido de un documento. A través de una firma yo puedo manifestar mi voluntad, mi consentimiento. Por eso, por ejemplo, yo firmo un contrato para aceptar las obligaciones y las condiciones de ese contrato. Ahí la firma tiene esa característica y eso se da tanto en la firma electrónica como en la firma manuscrita. Tercera función que también logra es darle un valor probatorio al documento. Yo puedo tener un documento sin firma y lo puedo presentar en juicio y va a tener un valor ínfimo, pero va a tener un valor de prueba. Sin embargo, si le coloco una firma, ya ese documento tiene un valor probatorio mayor inmediatamente. La firma, por lo tanto en un documento electrónico como en un documento en papel, tiene esa función de determinar un valor probatorio al documento. Cuarta característica o función que se espera de una firma, y eso ya es propio de los documentos y firmas electrónicas, garantizar la integridad del documento. Quiere decir esto que al momento, como les explicaba, de firmar, ya es posible reconocer o advertir cualquier alteración que tenga el documento. Esto no se da en los documentos en papel. Yo escribo un papel, lo firmo y después no sé si es que lo alteran posterior a mi firma. Podría haber tenido alteración antes de la firma o después, eso no se puede identificar. En cambio, sí ocurriría con algunos mecanismos de firmas electrónicas. Y por último, la posibilidad de impedir el desconocimiento de la firma. En el caso de las firmas electrónicas, como les dije, algunos tipos de firmas permiten el no repudio. O sea, ese mecanismo parte de una presunción de que es la persona la que firmó el documento y debería tener otras pruebas para poder llegar a desvirtuarlo, pero en principio simplemente decir que yo no firmé ese documento no bastaría, porque son mecanismos de firmas irrepudiables en principio. La otra definición legal de firma es la famosa firma electrónica avanzada, la FEA. Y este es un tipo de firma que tiene varios elementos que les voy a explicar. Primero, es una firma que lleva un certificado. Estas firmas siempre llevan certificados. No todas las firmas llevan certificados electrónicos, que son documentos electrónicos que van junto con el documento que lleva la firma. El documento firmado más un certificado electrónico. En este tipo de documentos electrónicos con firma avanzada, llevan un certificado. El certificado electrónico lo tiene que emitir una empresa dedicada a la certificación de firmas. Segundo elemento. Pero no cualquier empresa certificadora. Esa empresa certificadora tiene que haber pasado por un procedimiento voluntario que se denomina acreditación. Ser una empresa acreditada, certificadora acreditada. ¿Ante quién? Ante la Subsecretaría de Economía. Si una empresa quiere vender firmas electrónicas avanzadas, dispositivos para firmar electrónicamente de forma avanzada, tiene necesariamente que acreditarse ante la Subsecretaría de Economía. Si no quiere acreditarse, puede seguir vendiendo servicios de firma, pero no van a ser firmas avanzadas, van a ser firmas simples. Es importante, por lo tanto, este requisito administrativo de haberse acreditado ante la Subsecretaría de Economía. No confundir entidad certificadora con entidad acreditadora.
la entidad acreditadora sería la Subsecretaría de Economía, la que acredita a las certificadoras. Y la entidad certificadora puede a su vez estar acreditada o no. ¿Ya? Eso es un elemento de distinción también que hay que considerar. Las empresas que están acreditadas entonces van a emitir un certificado. Y la persona que compró el dispositivo para firmar tiene que tener el medio para firmar en exclusivo control, bajo su exclusivo control. Esa es otra característica de la firma avanzada. Puede ser, por ejemplo, el celular, puede ser una tarjeta, puede ser un token o puede ser como un pendrive. Algo físico donde yo tenga los dispositivos, o sea, el dispositivo para firmar, la clave para firmar y el certificado. ¿Por qué? Porque la ley parte de una presunción de que todo lo que se firme con ese dispositivo le pertenece, ha sido firmado por la persona a la que le corresponde ese dispositivo. Quiere decir que, al igual como ocurre en las tarjetas de crédito, si alguien ocupa mi tarjeta y yo no la he bloqueado, se entiende que esas compras las hice yo. Acá lo mismo. Si se me pierde el dispositivo y alguien firma un documento por mí y yo no he suspendido el certificado ante la certificadora que me lo vendió, se entiende que yo firmé el documento. Sin embargo, estas son presunciones simplemente legales, admiten prueba en contrario. Yo puedo desvirtuar y decir, momento, yo efectivamente no tengo el certificado, lo bloqueé con anterioridad a esos documentos firmados, en fin. Yo tengo cómo poder impugnar o destruir esa presunción de que todo lo que se firma lo hice yo. Pero por eso es importante que esté bajo exclusivo control del titular. Además, tiene que cumplir, primero, identificar, como toda firma, al autor. Tiene que garantizar la integridad del documento, o sea, dar la posibilidad de recibir una advertencia cuando el documento se modifica una vez que ha sido firmado, posteriormente a la firma, tengo que saber si se altera o no el documento, y también garantiza el no repudio, porque se supone que para poder firmar con firma avanzada se utilizó un dispositivo que está en mi poder. Y en ese sentido, yo no voy a poder repudiar tan simplemente con decir yo no firmé. Ese es un concepto de firma electrónica avanzada que corresponde a una especie de firma electrónica, no es la regla general, es una especie de firma electrónica. En este sentido, los invito a que revisen en mi blog unos comentarios, unas columnas de opinión que tengo sobre la firma electrónica avanzada, porque yo soy bastante crítico al modelo. Me parece que desde el punto de vista teórico funciona, es bastante lógico, pero en la práctica ha sido un tremendo impedimento para generar políticas públicas de identificación digital, al menos en Chile. ¿Por qué? Porque es una firma, primero, insegura, no es tan segura como suele venderse, ofrecerse como que es el mecanismo de mayor seguridad, ¿no? Al contrario, no, es bastante fácil de romper la seguridad en estas firmas. Es una firma muy incómoda en el sentido de que el usuario tiene que realizar unas acciones muy distintas a lo natural de su firma. Las personas han firmado por miles de años de una manera y de repente cambia completamente la forma de hacerlo de una manera súper distante, poco amigable, que es bastante difícil de que se asimile como un mecanismo de firma. Y tercero, son elitistas. A mi juicio, no están pensadas para una masividad de personas, sino para ciertos focos, fundamentalmente empresas que tengan los medios para estar costeando estos certificados cada año, estar renovándolos. Y por tanto yo tengo serias críticas sobre el modelo.
Creo que hay otros modelos más seguros, mucho más cómodos, más accesibles, en definitiva, que garantizan mejores políticas públicas de identificación digital, pero actualmente el foco legal, al menos, está puesto las firmas avanzadas. Así que los invito a leer esa columna para que tengan un contrapunto a lo que pueden encontrar en informaciones más oficiales sobre la firma avanzada.